Un cordial saludo a todos ustedes. Mi nombre es Enrique Horacio Mejía Monsalve. Yo soy médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, profesor de Medicina Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesor de Medicina Forense en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y llevo 27 años en las labores médico-forenses con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El tema que vamos a ver hoy es sobre el Protocolo de Estambul, que está relacionado con la tortura, con la valoración de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que pueden producir los estados en las personas o los funcionarios de los estados en las personas y los cuales nos corresponde valorar, ya sea en la clínica o sea en los peritajes médico-legales. Bueno, esta presentación va a ser a forma de taller y vamos a entrar a mirar cuáles son los objetivos de los casos de Protocolo de Estambul de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es documentar adecuadamente los casos de presunta tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Vamos a ver lo que debemos evitar en estos casos, lo que no debe faltar y cómo concluir el informe. Está claro que para valorar estos casos, pues pueden haber dos tiempos. Uno cuando el paciente consulta a la clínica, o sea, por clínica o por una urgencia, por estos tratos que recibieron. Y el otro es cuando van a medicina legal a un peritaje. La idea es que en ambos casos deben documentarse y registrarse todos los hechos y todos los relatos y las lesiones, ojalá sea con fotografías, para que ya cuando se haga una valoración médico-legal se tengan documentos y registros de lo que le ocurrió a esta persona que fue sujeto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué documentos debemos consultar siempre? El Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul es una valoración construida por todas las naciones y que apunta a generar una guía práctica para que los médicos, todos los médicos, clínicos o forenses, puedan asumir de una manera ágil, eficaz y efectiva los casos en los cuales las personas han sido maltratadas por agentes del Estado. También requerimos todos y cada uno de los libros de referencia en medicina interna, traumatología, ortopedia, pediatría y ginecología, debido a que pues son tantos las lesiones que pueden ocurrir allí que nos va a tocar a veces acogernos a que los internistas, traumatólogos, pediatras y ginecólogos o cirujanos, en fin, nos puedan contribuir con la valoración de estos pacientes. También debemos consultar los reglamentos técnicos para el abordaje forense de delito sexual y lesiones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el actual reglamento de valoración de pacientes por tortura, tratos crueles y inhumanos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este caso vamos a presentar una mujer que fue valorada el 4 de junio del 2005, de 24 años de edad, en reconocimiento médico-legal de lesiones donde la anamnesis se reportó que la noche anterior o previa fue capturada y golpeada por agentes de una estación de policía.
Al examen físico se describió laceraciones superficiales en cuello y en parte externa del ombligo de 2 centímetros por 2 centímetros. Como vemos, esto es un simple dictamen de lesiones personales. Lo que pasa es que aquí, si miramos, que fue capturada y golpeada por agentes de una estación de policía, estos son agentes del Estado. Estos agentes del Estado tienen la responsabilidad de cuidar la dignidad de las personas, así sean capturadas. Las capturas tienen unos formatos para impedir la violación de los derechos humanos. Y en este caso, el perito que realizó el dictamen hizo un simple dictamen de lesiones personales que no da cuenta de cómo fue la captura, de por qué la lesionaron, de con qué la lesionaron, en dónde tenía las lesiones. Entonces, se recibe 8 años después, porque esta paciente denunció ante la Corte Internacional de Costa Rica. Se recibió un oficio petitorio donde se solicita la valoración por presunta tortura. Se valora el 13 de mayo del 2013 en conjunto con Psicología y Psiquiatría Forense en la sede del Instituto de Medicina Legal de Medellín. Entonces, ¿qué requerimos para saber qué le pasó a esta persona? ¿Qué debemos buscar? Debemos buscar pues una historia psicosocial previa a los presuntos hechos, su estado civil, el número de hijos, la educación, la ocupación, la religión, la pertenencia a etnias o a grupos sociales, historial médico, previo a los presuntos hechos, enfermedades, cirugías, traumas tóxicos, en fin, una historia previa a los traumas. ¿Cómo extensa debe ser la anamnesis del relato de los hechos? Debe ser tan extensa como que la paciente nos explique y nos ayude a entender qué pasó con esto. Es claro que la acción de los torturadores o de los que tratan mal a las personas como agentes del Estado o producen acciones humillantes, es claro que el fin es afectar la psiquis de las personas, ponerlos en tal punto de que las personas hablen o digan lo que ellos no saben o lo que ellos o los que los presuntos torturadores quieren que digan. A veces hay amenazas a ellos mismos, a veces hay amenazas a las familias, de que ya se tiene la familia, se tiene identificada la familia, que se amenaza con antecedentes anteriores de la persona. Esto lleva a que la persona, pues, en un momento dado quiebre su personalidad y pueda hablar y firmar declaraciones que no son ciertas en ese momento, pero bajo la presión estas personas pueden llegar a hacer esas firmas que después va a ser más difícil desvirtuarlas ante un tribunal. ¿Cómo se obtiene la anamnesis? Pues la anamnesis se obtiene de tener una conversación no rápida con la persona, sino por tiempos. A la persona hay que explicarle qué se le va a preguntar, sobre qué se le va a preguntar, que tiene derecho a no contar lo que no quiera contar, que tiene derecho a decir que se cansó en el relato y para,
y podemos seguir al otro día o más tarde, que tiene derecho a decir que quiere tomar un tinto o salir a tomar un refrigerio. Y entonces la anamnesis va desde la historia familiar de la persona hasta lo que actualmente, el día que consulta o que la citamos a conversar con nosotros, la persona quiera relatar. Leemos su relato. Estas personas pues ya han hecho varios relatos en algunas partes, por ejemplo en las detenciones, en las supuestas declaraciones que firmaron, en interrogatorios ante la fiscalía y ante los funcionarios de la fiscalía. Podemos leer sus relatos si esta persona ha consultado con historias clínicas a los médicos, a los psiquiatras o a los psicólogos. Podemos corroborar y leer este relato para confrontar y verificar pues los relatos que nos están dando. Tratamos con estos relatos de no revictimizar, pero hay una actitud de los pacientes que cuando los pacientes han mejorado, tienen una resiliencia, o sea, ellos asimismos han logrado evocar ese relato, contar su historia, y esa historia es importante porque ya cuando el paciente es capaz de contar esa historia, pues hay gran parte del tratamiento y de la investigación que nos corresponde hacer hecho. Debemos consultar por el relato posterior a los hechos, qué pasó después del hecho, si recibió atención médica, qué consultas psicológicas realizó, los detalles psicosociales posteriores a los presuntos hechos. Es claro que hay pacientes que quedan tan mal que no vuelven a trabajar, no vuelven a estudiar. En las familias nos cuentan que el paciente se mantiene encerrado, que cambió incluso su opción de género, su opción de gusto por el sexo opuesto o por el sexo igual. Entonces, todos estos detalles nos importan para saber cuál ha sido el impacto de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en las personas. Debemos de preguntar por todos los síntomas y discapacidades físicas que la persona avalada refiere asociados, o sea, que tienen nexo y causalidad con los presuntos hechos. Hacer una revisión exhaustiva por sistemas, no solo el qué le pasó, el qué siente, sino sus características. Porque de aquí vamos a determinar, y por el examen físico vamos a determinar si requerimos consulta con ortopedistas, en caso de niños con pediatras, en caso de mujeres con ginecostetras o con cirujanos o con oftalmólogos, para mirar qué tanto el hecho que está relatando la persona está asociado con las posibles secuelas que haya dejado este trato cruel, inhumano, degradante en la persona. También aquí con los psiquiatras, los incluyo. ¿Qué otros documentos pueden usarse? Ya hablamos que la historia clínica, los informes médico-legales previos, y aquí es donde les llamo la atención que en casos de que, por ejemplo, llegue un paciente que ha sido detenido por la policía y que el paciente relata, se lo lleven para una valoración médico-legal y el paciente relata que fue la policía la que lo lesionó, pues a ustedes como médicos rurales,
clínicos, no les vamos a exigir que hagan un protocolo de Estambul extenso, pero que sí los informes médico-legales previos tengan una buena anamnesis, tengan una buena semiología, ojalá con fotos o diagramas de las lesiones que tiene el paciente, y que dentro de las conclusiones le coloquen a la autoridad: este paciente debe ser valorado bajo el protocolo de Estambul, para que la autoridad ya determine si lo envía al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para una investigación bajo protocolo de Estambul con todo el equipo que tenemos en el Instituto de Medicina Legal. También requerimos los expedientes de las investigaciones, la transcripción de las denuncias, las descripciones de capturas o de informes de la Policía Judicial o de la Policía Nacional. Todo este armamento lo requerimos para tener nosotros una herramienta y poder dar unos conceptos y unas conclusiones al final de la valoración que se nos están pidiendo, y con el los nuevos acuerdos de paz va a ser muy común que nos consulten por varios tipos de solicitudes de resarcir estos tratos crueles e inhumanos a las personas. En el examen físico, así como durante toda la valoración, debemos tener un sitio adecuado, con una temperatura adecuada, debemos respetar el pudor de la persona, debe haber un sitio para cambiarse de ropa y una adecuada iluminación. Casi le tenemos que preguntar al paciente si ese sitio lo considera apto para lo que nos va a hablar. En el caso de, por ejemplo, los indígenas, las poblaciones indígenas que han sido maltratadas, muchas veces nos toca desplazarnos y hacerlo en sitios en los cuales están adecuados para estas poblaciones. Tengo el ejemplo de Uramita y la zona de los hospitales, de esa zona de apartado donde hay sitios adecuados para la atención de estos pacientes. Entonces debemos preguntarlo. Debemos realizar una adecuada descripción amplia y suficiente de las lesiones, la naturaleza, las características de tamaño, forma, color, orientación, ubicación y descripciones especiales. Aquí, básicamente, lo que les solicito a ustedes es semiología y semiología. Me faltaba que en el examen físico, el sitio adecuado para el examen físico, hay pacientes que requieren de traductores, y estos traductores deben ser suministrados por la autoridad competente que nos está solicitando la valoración. En el caso de los indígenas, hay traductores indígenas que pueden ser nombrados por la Fiscalía. En el caso de pacientes de otros estados, de otras naciones, pues la Fiscalía General de la Nación debe suministrarnos traductores. En el caso de la población sordo-muda o sorda, hay traductores que nos pueden ayudar con la anamnesis y la valoración de estos pacientes. Eso sí, es claro, el paciente debe aceptar, o el evaluado debe aceptar al valorador, porque si no hay una confianza entre el paciente y el valorador y el traductor, la comunicación no va a ser fluida y no vamos a poder obtener unas historias adecuadas para el fin que nos lleva el protocolo de Estambul. En este caso tenemos los siguientes hallazgos de la paciente que vimos.
Tórax anterior presenta cicatriz hipocrómica, lineal, plana y oblicua de 3,5 centímetros por 0,1 centímetros, ubicada en la región external superior, orientada de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Múltiples cicatrices hipocrómicas planas poco notorias, tenues, que miden un promedio de 2 centímetros de longitud, paralelas a la anteriormente descrita, ubicadas en tórax anterior, superior e infraclaviculares. Aquí vemos señaladas algunas, son muy tenues, pero tiene algunas cicatrices que se pueden observar en estos casos y que son cicatrices que quedaron después de 8 años de haber ocurrido los hechos. En el brazo izquierdo, cicatriz hipocrómica plana de forma irregular, atrófica en su centro de 1,8 centímetros por 0,9 centímetros en región posteromedial del tercio distal y con hipocromía de la piel periférica. La miramos aquí, ahí está señalada. En el antebrazo derecho, 2 cicatrices hipocrómicas planas lineales de 1,5 centímetros por 0,1 centímetro en región anterior del tercio distal del antebrazo derecho, paralelas entre sí, ubicadas transversalmente al eje del miembro superior y separadas de sí 3 centímetros. 3 cicatrices levemente hipercrómicas planas lineales de 1,5 centímetros por 0,1 centímetros, ubicadas en región posterior del tercio distal del antebrazo, paralelas entre sí. Ahí las vemos señaladas. Esto da cuenta de signos de atadura. No lo podemos decir de manera certera, pero puede corresponder a eso. Podría corresponder y hay que correlacionarlo con el relato, con las historias de la captura, las declaraciones, y podríamos corroborar de que podría ser una atadura o una secuela por una atadura por esposas o por estas cintas plásticas que actualmente están utilizando para atar las manos de las personas. En el antebrazo izquierdo, 2 cicatrices levemente hipocrómicas, planas, lineales, paralelas entre sí, de 1 centímetro por 0,1 centímetros y 2 centímetros por 0,2 centímetros, ubicadas en región anterior del tercio distal del antebrazo izquierdo, transversalmente al eje del miembro superior y separadas entre sí 1 por 1 centímetros. Ahí la vemos. Mírenlas acá. Mírenlas acá. Véanlas acá. Son muy leves. Tomar fotos. Todo hospital en la actualidad debe poseer mínimo una cámara digital para que los médicos, ya sea de urgencias o de consulta externa, incluso de cirugía, puedan tomar fotos y quedar registradas estas evidencias de dónde las tomaron o de dónde las están describiendo. Es ya mandatorio que un hospital tenga cámara digital. También les digo que no recomiendo tomar fotos con el celular. ¿Por qué razón? Porque el celular personal se puede convertir, al poseer estas fotos, en una evidencia y puede ser captado o retenido por las autoridades. Entonces, la idea es que cada hospital tenga cámara fotográfica para que ustedes puedan registrar estos casos. En caso de no tenerla, pues realizar dibujos y dejar los anexos a los dictámenes que hagan. Pero siempre es bueno porque acuérdense que a uno lo llaman no siempre a los 2 días, 3 días, sino, como en este caso esta señora, a los 8 años, y uno ya no se va a acordar ni de la señora.
no se va a acordar ni de las lesiones. Uno, si no las ha dejado escritas y registradas exhaustivamente. Por eso insisto en la semiología de las lesiones, y si no las ha dejado con fotografías o esquemas. Es necesario que sea valorada por algún especialista. Hay que preguntarnos, hay pacientes que quedan con dispareunias, hay pacientes que quedan por la tortura, por el maltrato, pueden quedar quedar con problemas de la concepción de un embarazo. Y estos pacientes tienen que ser valoradas por los ginecobstetras para que nos determinen si hay un nexo de causalidad entre el hecho que está relatando esa paciente y sus problemas de dispareunia, de no concepción de los embarazos o de pérdida de su natalidad. En ortopedia hay lesiones de hombros, lesiones de columna vertebral, de sacro, que podrían corresponder y tener nexo de causalidad con estas lesiones. En medicina interna tenemos múltiples patologías, la cardíaca, la cardiovascular, la renal, la diabetes, en fin, que podrían tener un agravamiento a través de hechos como la tortura, los tratos crueles y inhumanos, y que podrían los médicos internistas identificarnos como que tienen un nexo de causalidad. En psiquiatría, pues sí, mucho más. Es necesario también en psiquiatría saber si la paciente, y en todas las anteriores, si la paciente tenía la patología antes o después del hecho o tiene relación con el hecho. Y hay pacientes que entran en depresiones y procesos disociativos que podrían corresponder a enfermedades anteriores al hecho o que podrían estar originadas en el hecho, y son los psiquiatras clínicos los que nos van a establecer el nexo de causalidad. En pediatría, los abusos de niños, los maltratos a niños siempre van a dejar un registro que el pediatra puede establecernos un nexo de causalidad entre el hecho y las secuelas psicológicas, orgánicas, funcionales que pueda tener un menor de edad, como por ejemplo los temores, los miedos, el tartamudeo, en fin, muchas patologías que un niño pueda tener desde el punto de vista físico y psíquico que podrían corresponder a un maltrato. ¿Cómo interpretar la evidencia? Entonces, cuando vamos a emitir el concepto, debemos hacer una correlación de la evidencia física encontrada y el relato. También aplica para la sintomatología. Se deben utilizar las definiciones del reglamento técnico de lesiones en el anexo 6 o el protocolo de Estambul, las cuales no son excluyentes ni diferentes. Los términos son homologables, como lo vamos a ver ahora. Una lesión da un diagnóstico o es diagnóstico de trauma o lesión por la lesión o el cuadro solo pudo haber sido causado por el mecanismo y el modo escrito por la persona y no hay otras causas probables, como en este caso. Es un adolescente de 13 años que refiere que durante la detención le pegaron con las chanclas que le brindaron en el centro de paso. Ustedes ven aquí la figura de las chanclas y uno no puede decir que no son unas chanclas. Eso fueron unas chanclas. La parte que da al piso de las chanclas, entonces uno puede llegar a esa conclusión. Otra es
hombre de 32 años que alega haber sido golpeado con un bolillo de policía en la parte lateral izquierda de la frente. Se observan las siguientes lesiones durante el examen. Estas lesiones, y este fue el bolillo incautado con que el paciente fue golpeado, entonces uno debe decir que estas lesiones no pudieron haber sido realizadas con otra cosa más que con ese bolillo o bastón de mando. Es típica de, este es el cuadro que normalmente se encuentra con este tipo de traumatismo, si bien podría haber otras causas. Hombre que alega haber sido quemado múltiples veces en el antebrazo izquierdo con un cigarrillo. Se observan las siguientes lesiones durante el examen. Entonces vamos a observar un montón de cicatrices numulares, hipercrómicas e hipocrómicas en la parte anterior del antebrazo derecho, perdón, izquierdo, que pueden ser lesiones dejadas por quemadura de cigarrillo, pero puede haber otro tipo de elementos que puedan producir esas lesiones numulares. Entonces, puede ser típica del cigarrillo, pero de otras cosas. Hay una firme relación o altamente consistente. La lesión pudo haber sido causada por el mecanismo descrito por el evaluado y son pocas las otras causas posibles. O sea, es altamente consistente o probable. En este caso, mujer de 19 años que alega que su novio la retuvo en casa amarrada con cordones de zapato en muñecas y tobillos. Entonces vemos unas lesiones eritematosas, lineales, en el tercio distal de los antebrazos, las cuales pueden ser realizadas por ataduras. Hay una relación probable o consistente. La lesión pudo haber sido causada por el mecanismo descrito por el evaluado, pero no es específica y podría obedecer a otras causas. O sea, es consistente. Hombre de 41 años que alega haber sido cortado con un cuchillo en la cara anterior del brazo izquierdo, se observa las siguientes lesiones durante el examen. Son lesiones lineales, hipocrómicas, paralelas entre sí, pero estas lesiones pudieron haber sido realizadas también, por ejemplo, al pasar un alambrado, en una puerta, en una caída. Entonces, son lesiones que tienen una relación o probable o son consistentes, pero no son únicamente producidas por lo que el paciente pudo haber dicho. Inconsistente o no consistente, la lesión no pudo haber sido causada por el mecanismo descrito por el evaluado. No hay una relación y no es consistente. En este caso es un hombre de 32 años. Durante la valoración médico-legal se apreciaron múltiples estrías en la espalda, región lumbar y lumbosacra. Durante la entrevista refirió que lo golpearon con cables en la espalda y atribuye esas estrías a ello. Eso no es claro, las lesiones estriadas son muy características y no corresponden a unas cicatrices dejadas por un azote con cables. No hay relación o no consistente, la lesión no está relacionada con los hechos descritos. En este caso es un hombre de 25 años quien cae de su propia altura 2 días antes de su captura. Aporta placa de rayos X a su nombre del día de la caída, donde se aprecia una fractura del olecrano izquierdo. O sea, no tiene ninguna relación con la captura. Vemos aquí la fractura y esta lesión no tiene ninguna relación con la captura. Esta es la tabla comparativa paralela de la terminología según la fuente.
A la izquierda tengo el protocolo de Estambul, Medical Documentation of Torture, y el anexo 6 del reglamento técnico de lesiones. O sea, lo que es consistente en el protocolo de Estambul, en el anexo 6 habla de que hay una relación probable. Entonces se describe como la lesión que podría haber sido causada por el traumatismo que se describió, pero es inespecífica y podría obedecer a muchas causas. Ejemplo, las abrasiones en rodilla. Altamente consistente, hay una firme relación. La lesión puede haber sido causada por el traumatismo que se describe y por muy pocas causas más. Es típica de, es igual en ambos. Este es el cuadro que normalmente se encuentra en este tipo de traumatismos, aunque podría haber otras causas, ejemplo, quemaduras por cigarrillo. Es diagnóstica y da un diagnóstico de el cuadro no pudo haber sido causado por traumatismos distintos a los descritos. En este caso se debe explicar por qué los hallazgos no pueden ser ocasionados por otros mecanismos de trauma. No consistente o no hay relación, la lesión no puede haber sido causada por el traumatismo que se describe. ¿Qué conclusiones enviamos como médicos? Agrupar todo lo hallado y emitir un concepto de consistencia o relación con el relato, síntomas, hallazgos y evidencia histórica. Dar pautas para acudir a manejo médico o psicológico en una entidad de salud. Dar pautas para acudir a la valoración por psiquiatría o psicología forense. No olvidar que la ausencia de manifestaciones, bien sea ellas de carácter psicológico o físico, no significan que la tortura no ocurrió. La evidencia de tipos forenses es una de las muchas tipos de evidencias que se pueden presentar ante la corte para argumentar tortura y maltrato. Es claro que actualmente los estados, y hablo básicamente de Estados Unidos, tiene tipo de torturas que físicamente no dejan lesión. Una de ellas es, por ejemplo, el submarino, en el cual lo meten dentro de una bolsa, ya sea el seco o el húmedo, o lo meten o le sumergen la cabeza en un estanque con agua y lo llevan casi hasta la asfixia, y el paciente llega a un momento en que se quiebra y dice lo que ellos pretenden que diga. Son lesiones que a veces no dejan huella. Por ejemplo, colocar a una persona en un cuarto de un determinado color, por decir siempre blanco, dejarlo encerrado, o siempre un color amarillo fucsia o verde, dejarlo encerrado durante varios tiempos, ese color, y eso es un tipo de tortura que no va a dejar huella física. El hecho de dejar a un paciente encerrado en una habitación en completo silencio, sin que sepa la hora del día, la hora en que comió, la hora en que almorzó, si es de día, si es de noche, si cuánto tiempo lleva allí detenido, es un tipo de tortura que no va a dejar huella física, pero esto en la historia lo tenemos que recolectar y puede que los psiquiatras y psicólogos nos puedan ayudar y objetivizar esto. Muchas gracias. Mi recomendación es que lean el protocolo Estambul, lo pueden bajar de la página web, es gratuito, y pueden bajar el reglamento técnico de lesiones y la guía de tortura, de manejo de la tortura del Instituto de Medicina Legal, en la página www.medicinalegal.gov.co. Entran al link normalización y allí van a encontrar los documentos necesarios para que puedan apoyarse en esto. Muchas gracias.